Renovados. De aquí nos vamos a ir cambiados en esta mañana. Todo lo que yo traía para Dios queda sirviendo para nada, y Él hace todo nuevo. ¿Sí o no? Hola. Por eso se habla de principios. Y principios son una estructura. Principios son un armazón sobre la cual se ha edificado o se ha levantado una vida. Por ejemplo, estas vigas principales gruesas que tenemos aquí sobre nuestra cabeza son la estructura que sostiene el techo de esta iglesia. Dicen que cada teja de estas debe ser colocada con grúa por su peso. Dicen que son muy pesadas y que deben ser levantadas con grúa. Si nosotros llegáramos a quitar, nos atreviéramos a cometer la locura de quitar una o dos, cuanto más tres de estas cerchas principales, lo más seguro es que este techo se nos viene al suelo. Este techo y estas paredes están sostenidas por una estructura, por un armazón, por un esqueleto, por una estructura, por unos principios que si se llegaren a modificar, por unos fundamentos que si se llegaren a modificar, se nos viene esto encima. Ahora déjeme volverle a repetir la frase con la que empecé, porque sé que la va a asimilar ahora mejor. Los principios bíblicos están establecidos con el único propósito de cambiar en todas las cosas las formas o estilos de vida de los seres humanos. Usted y yo venimos del mundo con una estructura, venimos del mundo con unos principios. Fuimos educados, crecimos bajo unas formas de vida, bajo una estructura, bajo un armazón. Y mucha gente todavía, aunque participa de reuniones cristianas, cargan una Biblia, están todavía sometidos a principios, a formas de vida y a pensamientos muy diferentes a los de Dios, a ideas, a estructuras totalmente distintas a los principios de Dios. Y por eso hoy se les hace tan complicado entender las cosas que son de Dios. Se les hace tan difícil asimilarlo. Cuánto más difícil se les hace vivirlos, aplicarlos, hacerlos parte de su vida, porque todavía están sostenidos sobre formas de vida, sobre pensamientos, sobre estructuras, sobre costumbres, sobre tradicionalismos, sobre principios de religiosidad, de religión, que no les permite que los principios de Dios provoquen en ellos un cambio, porque hay una ignorancia, un desconocimiento o una actitud de desobediencia, que aunque los conocen, no están dispuestos a vivirlos, a obedecerlos o a cumplirlos. Por eso es que Pablo el apóstol dice, cuando le escribe a la iglesia de Roma, en el versículo 2 del capítulo 12, ¿cómo les dice? No os conforméis a este siglo. La palabra siglo en el griego significa mundo, sistema del mundo. No te acomodes, no compartas, no vivas, no hagas conforme vive el mundo, conforme hace el impío, conforme hace el que no conoce de Cristo. No haga así, no viva así, sino que transforme su forma de pensar, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe dónde está el problema? ¿Sabe dónde ha estado el problema? El problema ha estado en que no hemos entendido las cosas de Dios. Cuando no se entienden las cosas de Dios,
no se pueden aceptar, no se pueden vivir y mucho menos determinar hacerlas parte de nuestra vida. Este texto es clave, este texto de Romanos. No te conformes a este siglo, sino transforme su forma de pensar para que usted pueda entender los principios de Dios, para que usted pueda asimilar y comprender cuál es la voluntad de Dios, y usted deje de andar diciendo, solo como un ejemplo, Pastor Alexander, que Dios anda poniendo cáncer o que Dios anda poniendo enfermedades. Porque cuando alguien se enferma y usted dice, bueno, pues si esa es la voluntad de Dios, ¿qué le vamos a hacer? Es producto de una mentalidad llena, contaminada de ignorancia. Porque la voluntad de Dios, esto tomado como un ejemplo, no es que la gente se enferme, porque en vano sería entonces lo que Cristo hizo en la cruz. Precisamente lo que Cristo hizo en la cruz fue, dentro de las cosas que hizo, llevar nuestras enfermedades. Alguien grite algo, hermano. Alguien diga algo, por favor. El asunto de la mente es un asunto determinante. El asunto del entendimiento es un asunto determinante respecto a una nueva vida. Usted puede estar 20 años aquí sentado, pero si su mente no ha sido renovada, ha perdido el tiempo. Ha perdido el tiempo. Porque las cosas de Dios no vienen por causa de un acto de presencia suya, un templo, sino por causa de un cambio en su forma de ver las cosas, en su forma de pensar. Mano derecha arriba, por favor. Diga conmigo: la clave para poder vivir, aplicar, recibir, amar los principios bíblicos financieros que nos llevarán a formas diferentes de vivir, está en la mente. Mano en la cabeza. Diga conmigo: Señor, renueva o renova, corríjame si hablo mal, renueva mi forma de pensar, para que yo pueda entender con claridad y recibir con amor los principios de tu palabra. Y a su nombre. Entonces muchas cosas las rechazamos, no las creemos, no las asimilamos, no las compartimos, no las hacemos parte de nuestra vida, aunque son principios divinos, demandas de Dios, porque no las entendemos. Pero cuando el velo es quitado de nuestros ojos y podemos entender que la voluntad es buena, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y que Dios no quiere que nadie esté enfermo, ese día voy a dejar de decir, pues si esa es la voluntad de Dios, que mi abuelita le dé cáncer, pues ¿qué le vamos a hacer? Ese día que usted entienda eso, en vez de decir que se haga la voluntad de Dios, usted se levanta la mano y le ordena a ese espíritu de muerte y a ese espíritu de enfermedad que se vaya fuera en el nombre de Jesús del cuerpo de su abuelita. Y a su nombre. Uno de esos criterios divinos o principios divinos tiene que ver con la economía, tiene que ver con las finanzas. ¿Cuántas conjeturas, cuántas babosadas dice mucha gente con respecto a las finanzas de la iglesia cristiana? ¿Cuántas cosas? La gente vocifera, la gente dice sin entender, sin saber por qué, palabras ociosas de su boca respecto a las finanzas de la iglesia. ¿Cuánta gente creyente que lleva años dentro de una iglesia cristiana todavía roba a Dios? Todavía le cuesta ser fiel con sus diezmos, le cuesta ser fiel con sus ofrendas, y jamás se atreven a meter la mano dentro de su bolsillo
para hacer un aporte, para comprar una silla, una lámpara, un ventilador. Forman parte de iglesias cristianas, pero están en contra de los principios financieros de Dios. Están en contra de los principios económicos de Dios y no están dispuestos a obedecerlos a ningún precio, porque no los entienden o porque no están dispuestos a obedecerlos. ¿Puedo seguir hablando? Dígale al que tiene al lado: prepárese, porque esto se ve que va a estar muy bueno. Hágame caso, por favor.